While probability now points to D.B. Cooper's death, without hard evidence, many people today still believe that he survived. Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Fernando y hoy presentamos el top 10 de las historias de desaparición más espeluznantes. It's a loss without closure, with plenty of clues, but no resolution. It is a real mystery. 1 minute she's here, 1 minute she's not, and there's just so many theories. He had been claimed by the sea he knew and loved. Para esta lista, veremos algunas historias terroríficas e inquietantes sobre personas desaparecidas. Sin embargo, excluiremos casos de menores de edad y desastres a gran escala. ¿Cuál de estas historias te asusta más? Dinos en los comentarios. Número 10. He Jiankui. En noviembre de 2018, este biofísico chino fue noticia en todo el mundo cuando anunció que había creado a los primeros bebés humanos modificados genéticamente. I understand my work will be controversial, but I believe family need this technology. Su anuncio fue recibido con una amplia condena debido a los serios problemas éticos de su experimento. Su investigación fue suspendida, fue despedido de SUSTEC y luego desapareció. He was last seen at the Human Genome Editing Conference in Hong Kong on Wednesday. The South China Morning Post reports that the researcher's employer is dismissing claims he was detained. En diciembre se informó que fue aislado en un apartamento bajo vigilancia. En diciembre de 2019 se anunció que Jiankui había sido sentenciado a 3 años de prisión, pero aún quedan preguntas sin responder sobre su paradero y bienestar. It's game over for He Jiankui, who thought he could tweak life and get away with it. Número 9. Lauren Spearer. En 2011, Lauren Spearer, de 20 años, asistía a la Universidad de Indiana y estudiaba comercio textil. La noche del 2 de junio de 2011 salió con unos amigos al Kilroy Sports Bar en Bloomington. Salió del bar alrededor de las 2:30 am y fue vista por última vez saliendo del apartamento de un amigo a las 4:30. The latest images come from a security camera, according to the authorities. Here's one of them, which police say shows Lauren just hours before she disappeared. Se han planteado varias teorías, incluyendo el secuestro y una sobredosis fatal, ya que Spearer había consumido alcohol y drogas. One theory is that Lauren was kidnapped by a biker gang after collapsing in the street on the way to her apartment. A pesar de los miles de intentos de la policía de relacionar su desaparición con otros crímenes en la zona, el paradero de Lauren Spearer sigue siendo desconocido. I really just would like to hear this is where you can find your daughter. It's the not knowing what happened to her, where she might be, or, it's unbearable. Número 8. Lars Mittank. Una de las historias más extrañas y espeluznantes sobre una desaparición ha de ser la del alemán de 28 años, Lars Mittank. En junio de 2014, Mittank estaba de vacaciones en el balneario Golden Sands de Bulgaria con unos amigos. Cuando llegó el momento de regresar a casa, Mittank se quedó en el país debido a la ruptura de un tímpano, lo cual le impidió volar. Se registró en el hotel Color Varna, donde supuestamente comenzó a actuar paranoico. Incluso llamó a su madre y le dijo que 4 hombres trataban de deshacerse de él. La última vez que alguien vio a Mittank corría por el aeropuerto de Varna atemorizado, saltando una valla y huyendo hacia los bosques de los alrededores. No se le ha visto desde entonces. La fuente de su terror y su actual paradero siguen siendo desconocidos. Número 7. Maura Murray. El 9 de febrero de 2004, Murray, una estudiante de enfermería de la Universidad de Massachusetts, Amherst, envió un correo electrónico a sus profesores afirmando que había sucedido una muerte en la familia. It is a real mystery. 1 minute she's here, 1 minute she's not, and there's just so many theories. Sus padres, sin embargo, declararon que no hubo tal muerte. Buscó hoteles en Vermont, cargó su auto con ropa y artículos de aseo y empacó sus pertenencias en cajas. Después de salir del campus, compró alcohol y retiró $280 de un cajero automático. Murray estrelló su coche alrededor de las 7 p.m. esa noche y cuando la policía llegó a las 7:45 no la encontraron en ningún sitio. There was no injury, so they searched on foot and in vehicles. Basically what they were looking for
Was A person walking, or B footprints in the snow? They found none. Un oficial descubrió algunos artículos sospechosos en el coche, incluyendo indicaciones para llegar a Vermont y formularios en blanco de informe de accidentes. De la propia Murray no había y no ha habido ningún rastro. All I have left is the public, because I'm not getting any help anywhere else. I'm asking for help for my daughter. Número 6. El trío de Springfield. Este caso, en el que Sherry Levitt, Stacy McCall y Susie Streeter desaparecieron, sigue sin resolverse desde 1992. La historia comienza en la casa de Levitt, en Springfield, Missouri, donde las mujeres pasaron la noche después de asistir a la fiesta de graduación de su escuela. The girls leave the party just after 2 a.m. Cops believe Stacy and Susie walked through the front door of Cheryl's house on Delmar Street about 15 minutes later. That's where the mystery begins. Cuando una amiga llegó a la casa a la mañana siguiente, las tres chicas habían desaparecido a pesar de que sus autos seguían estacionados afuera. Authorities say there was no sign of a struggle. In fact, the front door was unlocked, the TV was on, their clothes were still there, their purses and personal items untouched. La amiga encontró una luz del porche rota y se informó que recibió una llamada telefónica obscena mientras estaba ahí. El perro de Levy también estaba muy agitado. Cuando la madre de McCall llegó más tarde para investigar, encontró un extraño mensaje en el contestador que se borró accidentalmente. It was a brief call and the person didn't identify themselves. It was a male voice that made sexual innuendos, and she hung up and immediately received a second call with also making sexual overtones. Desafortunadamente, la escena del crimen estaba tan contaminada que impidió una investigación adecuada. But until then, these families will continue to live one day at a time, hoping for the best, but knowing the worst could be just around the corner. Número 5. Rebecca Coriam. Cuando esta mujer británica de 24 años desapareció la mañana del 21 de marzo de 2011, estaba trabajando para el crucero Disney Wonder. The ship set sail from Los Angeles on Sunday, March the 22nd for the Mexican Riviera. The alarm was raised last Tuesday when she failed to turn up for her shift. The following day, the vessel docked in Puerto Vallarta, and the Mexican Navy and U.S. Coast Guard were deployed to search the seas. Coriam fue vista por última vez en una grabación de seguridad hablando con alguien a través de uno de los teléfonos internos del barco a las 5:45 de la mañana. Estaba vestida con prendas extra grandes y parecía visiblemente angustiada por la llamada. Colgó, se alejó y no se le volvió a ver. Los investigadores creen que Coriam cayó por la borda, pero cómo cayó sigue siendo un misterio. Algunos creen que saltó, otros creen que fue arrastrada por una ola gigante, y sus padres creen que fue arrojada a propósito. Very little information comes back to us as to what the investigations found out, and that's the frustrating side that we face really, and that's partially because of the problems of where the ship was registered. La investigación oficial ha recibido muchas críticas e incluso se ha acusado a Disney Wonder de encubrir su desaparición. Número 4. Seb Quinn. It's a loss without closure, with plenty of clues, but no resolution. El 2 de enero del 2000, Seb Quinn, de 18 años, se reunió con su amigo Robert Owen. Sin embargo, después de que Quinn recibiera un mensaje, se mostró frenético y presuntamente se alejó a toda prisa en su coche. 2 días más tarde, tras ser atendido en el hospital por lesiones, Owens llamó diciendo que Quinn estaba enfermo. It's very complex, as you've reported on. Mr. Owens was a person of interest in the Quinn disappearance from 2000, and those kind of things do make the case. It does make the case much more complicated. El 6 de enero, el coche de Quinn fue encontrado abandonado con extraños dibujos de lápiz labial en el parabrisas trasero y un cachorro vivo dentro. His mother has some hope he could have been kidnapped and is still alive. En julio de 2017, Owens fue acusado de asesinato en primer grado en la muerte de Quinn y actualmente está esperando juicio. También está cumpliendo cadena perpetua por acabar con la vida de Christy Schoen de un programa televisivo de Food Network y su marido JT Codd en 2015. We're able to bring Jason Owens to justice. He's removed from society. He's going to die in the custody of the state of North Carolina.
En cuanto a Quinn, su suerte sigue siendo un misterio. Número 3. Harold Holt. En diciembre de 1967, Harold Holt era el 17º primer ministro de Australia. Holt era un apasionado de las actividades al aire libre, pero tenía casi 60 años y su médico personal le había aconsejado recientemente que no nadase. En la tarde del 17 de diciembre de 1967, Holt fue a nadar a la playa Sheffield de Australia a pesar de las agitadas aguas. Fue rápidamente arrastrado hacia el mar y se realizó una búsqueda masiva en la zona. Rescuers trundled their way to the search scene from surrounding communities. Police and military divers deployed to Sheffield Beach by helicopter. Crowds silently lined the roadway. A pesar de los esfuerzos del país, nadie pudo encontrar ningún rastro de Holt. Nunca se inició una investigación gubernamental debido a los deseos de la familia de Holt. Este detalle, entre otros factores, ha llevado a numerosas teorías de conspiración. In Washington, where Secret Servicemen keep the president under strict surveillance, they were surprised that a prime minister could be allowed to swim without being closely watched. A pesar de innumerables afirmaciones de lo contrario, el fallo oficial sostiene que Holt murió en un trágico ahogamiento. He had been claimed by the sea he knew and loved. Número 2. D.B. Cooper. La historia de D.B. Cooper es uno de los misterios sin resolver más famosos de todos los tiempos. Una historia que involucra un secuestro aéreo, un escape cinematográfico y un resultado ambiguo. The identity of D.B. Cooper has been a mystery since November 24th, 1971, when a man calling himself Dan Cooper hijacked and threatened to blow up a passenger jet flying from Portland to Seattle. Cooper es el seudónimo de un hombre que secuestró un Boeing 727 en 1971 y exigió $200,000 de rescate. Después de asegurarse ese dinero, Cooper abrió la puerta a mitad del vuelo y saltó a la fría y oscura noche para no ser visto nunca más. Police believe he left the 727 in the flatlands of Oregon or Washington, but they are still looking in 4 states, even around the airport. El único rastro de Cooper sigue siendo un pequeño alijo de billetes de rescate que fueron recuperados en 1980. The portion of ransom money a family discovered buried in sand while camping along a sandbar, Tina Bar, in the Columbia River in 1980. El resto del dinero y el propio D.B. siguen desaparecidos. Muchos agentes del FBI afirman que Cooper probablemente murió en el salto, pero de nuevo, quizás solo tratan de salvar las apariencias. While probability now points to D.B. Cooper's death, without hard evidence, many people today still believe that he survived. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Amelia Earhart. Si hay una historia sin resolver más popular que la de D.B. Cooper, es la de Amelia Earhart. Earhart fue una popular y renombrada aviadora y la primera mujer en volar sola sobre el Atlántico. The magnificent thing about Amelia is that in the eyes of the world, she never died. Her fear never witnessed, her failure never recorded. En 1937, ella y el navegante Fred Noonan intentaron darle la vuelta al mundo. Sin embargo, desaparecieron sobre el Pacífico cerca de Hawái y nunca más se supo de ellos. This grainy film records the last time Amelia Earhart and Fred Noonan are ever seen alive. Se han planteado innumerables teorías sobre su destino final, pero nunca se ha llegado a un consenso. Not a trace of wreckage was found floating. There was no mayday call. There was no distress call. For 70 years, investigators have been trying to solve the Earhart enigma. Lo más probable es que Earhart y Noonan se quedaron sin combustible y se estrellaron en el Pacífico mientras buscaban desesperadamente la isla Howland. Es una respuesta aburrida, aunque las más realistas suelen serlo. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué desaparición te parece la más espeluznante? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros misteriosos videos de WatchMojo Español.